¿Conoces a Neila, dos gemelas españolas fans de The Warning, que tras hacer varios covers ya están sacando temas propios? Andarán a los 15 y 16. Las conocí en Madrid. No, no las conozco. Hay dos chicas argentinas que están trabajando, que bueno, no, todavía no me convencen mucho, pero que me recuerdan a Dea Matrona, que son dos amigas también irlandesas, o irlandesas, sí, Dea Matrona. Son buenísimas. Las voy a buscar a Neila, por supuesto. Yo estoy oyendo cada vez más a grupos jóvenes, de adolescentes. The Warning está a punto de dejar de ser un grupo adolescente, ¿eh? La única adolescente que queda es Alejandra y va a cumplir 20. Ya no son adolescentes. A Plush y a el Freeze the Fall y a Burn the Jukebox, que vienen atrás, son adolescentes. Platinum Moon ya tampoco son adolescentes. Sixters creo que todavía son adolescentes, todas las chicas. ¿Qué cosas está sacando Sixters, de verdad? Me dice Jaime José Varas Romero, ¿te gusta The Cranberries? Me encantaba The Cranberries. La voz de Dolores O'Riordan es una de las grandes voces del rock de la historia. Para mí es una de las voces más hermosas del rock, junto con Cristina Llanos, Janis Joplin, Nancy Wilson y mil más. No voy a enlistar a todas porque además yo soy parcial a la voz de mujer en el rock. Pero yo tenía entradas para ver a Cranberries cuando murió Dolores. Y me cabré muchísimo. Me cabré muchísimo porque esa gente que se deja la vida pudiendo hacer mucho más, me desespera mucho. Me desespera con Janis Joplin, me desespera con otras cantantes que no dieron lo que debían, no forzosamente porque se murieran, ¿no? Yo tengo una amiga que canta de manera absolutamente... Yo la quería lanzar. Si es que el universo tiene que saber cómo canta esta mujer. Tenía todas las posibilidades de ser una estrella de la música, de verdad. Sé de música, si algo sé es de música. Pero no le interesa. Y yo la miraba y decía, pero ¿cómo es posible que no te interese algo tan maravilloso? Bueno, me le gusta la música, y toca el pianito y toca la guitarra y canta, pero no lo quiso convertir en su carrera. Pues bueno. Y luego es el caso de Cristina Llanos, precisamente de Dover, que me parece una voz maravillosa, que son los discos que hizo y luego dijo, ya me retiro y tumba mi vida privada. Oye, no, ven, sigue cantando. No quiere. Pero sí, soy muy fan de Cranberries. Y ya que me preguntan de música, Adriana Villa me pregunta si he escuchado a la banda italiana Maneskin. Me gustan, pero me parece que hay más show que música muchas veces allí. En los acústicos me gustan, fíjate. Les he escuchado algunos acústicos y me gustan. Pero siento que hay más espectáculo que música y nunca debe haber más espectáculo que música. Es una de las razones por las que no me gusta el cosplay. Como no le veo sentido a que la bajista salga con los pechos de fuera y con con cinta aislante cruzando, tapándose los pezones. O sea, es un sí, pero no. En fin, siento que el show nunca debe ser más que la música. Porque al final, tú puedes hacer un gran show. Un show espectacular, maravilloso, luces, bailarines, explosiones. Pero cuando yo voy por la calle, voy oyendo la música. No voy viendo el espectáculo. Dame música primero. Y me ha pasado mucho eso con Maneskin, ¿no? Quizás también que haya ganado Eurovisión no los hizo muy amables a mi visión, pero creo que es un grupo que musicalmente sí tiene algo que ofrecer.